Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. En este día estamos grabando domingo, pero la gloria sea para Dios. Estamos grabando un estudio muy bonito, la cual revela en que la fe y el poder de Dios van a la par. Por eso la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí esto es vamos a ver ahorita con la clase de hoy, que si no tenemos fe, pues tenemos que afincarla en ella y pedirle a Dios que nos ayude a crecer en ella, para así poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas y ver cómo es que Dios puede transformar otras vidas también a través de los milagros y los eventos que va a hacer en nuestras vidas y en nuestra relación con Él. En ese día, el estudio, como lo había dicho, el número 16 se titula Manifestar el poder de Jesús sobre la muerte. La base bíblica se encuentra en Marcos 5, 21, 24, 35, 43. Y la razón por qué el escritor está brincando aquí en estos versículos es porque hay otra historia junto con este capítulo, la cual es similar, pero en este día vamos a hablar de la historia que se titula, o le dice mucha gente, Talita Cume. Los tres objetivos de la clase son: primero, reconocer que podemos acudir a Jesús en cualquier momento, y si lo hacemos con fe y reverencia. Número 2, confiar en Jesús sin importar los obstáculos que puedan suceder en el camino. Número 3, concientizarnos que a veces la respuesta tarda, pero siempre llega al momento oportuno. Tarda para nosotros, pero en el tiempo de Dios es perfecto. Lo que pasa es que Dios no está como nosotros, que estamos regidos por el tiempo. Por lo tanto, a veces nos desesperamos y se nos hace como que pasan muchísimos años, pero en verdad para Dios ha pasado muy poco tiempo. Hay que recordar que la palabra de Dios dice que un día es como 1000 años para Dios y 1000 años como un día. ¿Por qué? Porque Él está en la eternidad. Y el tiempo, nosotros nos regimos por Él, pero Él en verdad está por encima de todo eso. El pensamiento central dice: los milagros de resurrección del Nuevo Testamento son anuncios fehacientes de que Jesús resucitará a todos los creyentes en su venida. El texto audio dice: les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque sea muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es la pregunta. Juan 11, 25, 26. Vamos a entrar al siglo, que es la palabra de Dios. La voy a leer aquí, pero algunas cositas les voy a decir, porque en el original hebreo pues cambian algunas cositas, ¿verdad? Y si buscamos Marcos 5, 22, la tengo aquí. Dice en Marcos 5, 22: entonces vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jair, que en el tradicional regular, la Reina de Valera dice Jairo, pero no es Jairo, en el original hebreo es Jair. Cuando lo vio, se postró a sus pies, ¿ven? Y le dijo, y le imploró mucho, diciendo, fíjate que dice que le imploró mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sane y viva. Y Yeshua, porque hay que ver que los evangelios, uno le dice Yeshua, otro Yeshua, que viene siendo lo mismo, la misma persona, pero le llaman así a Jesús en el tiempo de que él estaba. Dice: con él y lo seguía una gran multitud que los apretaba. Entonces, en eso llegó, ok, vamos a pasar esta, porque ya esto es otra historia que vamos a leer aquí, que yo esa no la voy a dejar para leer ahorita, porque esa va a ser la predicación, la cual vamos a hablar hoy en la iglesia. Entonces, si buscamos más adelante, tenemos que brincar al el versículo 35. Por eso que aquí dice, brinca aquí 35. Vamos a leer ahora del libro de estudio de Escuela Dominical.
Dice, mientras él aún hablaba, vinieron a la casa de él el principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué te molestas al maestro? Al rabí, como dicen en hebreo. Pero Jesús luego que oyó, fíjate, en la versión original dice que Jesús entreoyó de lejos, como que una persona cuando pasa por el lado de alguien, escucha una conversación, una palabra, Jesús hizo lo mismo, pero Jesús sabe los corazones de la gente. Él no tenía que ser mitotero, así como dicen en México. Él ya sabía lo que pasaba. Dice, porque Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. O sea que nada más 2 o 3 lo que Jesús permitió que fueran con él hasta la casa del principal de la sinagoga, para que no fuera mucha gente. Y dice, vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Y en el original en hebreo también dice lo mismo, que se burlaban de él, se mofaban de él. Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi. Talita Kumi, en el original hebreo dice lo mismo también. Y que traducido es, niña, si te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se apartaron grandemente. Bien tremenda esa enseñanza, porque le estaba diciendo a ellos, es lo que estaba hablando, que es con una coma, más o menos, que se cree que la niña estaba. Y Jesús, pues con el poder que él tiene, le dice, levántate. En aquellos tiempos, cuando las personas pues se quedaban dormidas y quizás pues los ritmos cardíacos y eso pues bajaban al nivel de que el oído humano no los podía escuchar, pues ya se creían que la persona estaba muerta. ¿Me entiendes? A veces los enterraban así. Pero en estos tiempos se sabe que es como si fuera una coma. Y Jesús, pues como tiene el poder para levantarla, pues nada más le dijo niña, porque también se decía Jesús generalmente, como en el caso de Lázaro, levántate, pues ya se levantaban todos los muertos, pues el poder de Jesús era tan grande que al decir una palabra así, todos los muertos se podían levantar y no era el tiempo de eso. Simplemente se fue a donde está la niña, a ti te digo, directamente a ella, levántate, como a esa persona que está ahí, otra, levántate. Y de la niña enseguidamente pues se despertó, y Jesús lo que le dijo, mire, levántenla y denle un poquito de comida, porque la niña se mira como que tenía hambre. Imagínate. De tanto que Jesús fue, no tan solo la sanó, sino que le dijeron que le dieran comida también. Y también le extendió la mano para que se levantara también. Que eso es algo tremendo. Que Jesús no la dejó nada más ahí, no, él ayudó también. Dice la introducción de la clase, el evento que se expone en este estudio no solo fue el primer milagro de resurrección realizado por Jesús, sino que encierra una serie de lecciones ministeriales de primera clase en formación del discipulado cristiano. El poder de resurrección de Cristo se manifestó en 4 ocasiones durante su ministerio. Las 4 ocasiones las cuales están escritas en la Biblia, porque se cree que fueron más, lo que pasa es que no fueron registradas en la Biblia, no están escritas. Todos estos casos fueron aumentando gradualmente en intensidad. El milagro de la resurrección de la hija de Jairo o de Jair fue el primero de la serie y se realizó a los pocos minutos de la muerte de la niña. El segundo milagro de resurrección fue el del hijo de la venida de la viuda, el hijo de la viuda de Naín, cuando ya llevaban el cuerpo para ser sepultado. Lucas 7, del 11 al 17. El tercer caso fue la resurrección de Lázaro 4 días después de la muerte de este, Juan 11, 38, 44. Y finalmente la Biblia testifica que la resurrección del mismo Hijo de Dios por su propio poder, Mateo 28, 6.
El milagro de la resurrección de la hija de Jairo o de Jair es una enseñanza de la perseverancia de la fe. Fíjate, si nosotros los cristianos viviéramos como la gente en aquel tiempo, pues serían cosas grandísimas, porque Jesús mismo dijo que después de él iban a hacer cosas, milagros mucho más grandes todavía, pero la mente humana pues no se ha liberado de las ataduras de esta tierra mortalmente, y no pueden persuadir y crecer espiritualmente al modo de poder creer para que Jesús o el Espíritu Santo, el Espíritu Santidad, pueda operar de una manera que pueda hacer milagros de este calibre y aún más grandes todavía, porque no solo juegan el todo, ¿me entiendes? Como la predicación que vamos a hablar más adelante acerca de la mujer de flujo de sangre, la cual creyó que nada más con tocar a Jesús así iba a ser sana, y así mismo fue. Continuamos leyendo. Dice: Jairo, uno de los principales de la sinagoga de Capernaum, probablemente había visto a Jesús en varias ocasiones y había presenciado manifestaciones en su poder, la realización de varios milagros. En la misma sinagoga, además de los mensajes, había oído de que Jesús en la sinagoga en los días de reposo. No obstante, no se dice que haya creído en el Salvador o que se haya buscado ayuda, sino hasta ese momento en que su hija estaba a punto de morir. En otras palabras, este personaje ya sabe quién era Jesús, sabía lo que él había oído, escuchado, había visto las cosas que él hacía, pero no había necesitado de él hasta ese punto. Es interesante cómo Dios prepara el corazón del ser humano para que sepa a quién acudir en los momentos de angustia, como su nombre lo sugiere. Siguiera ese varón que fue iluminado por Dios para buscar al maestro, a quien ya conocía por las visitas de Jesús a la sinagoga que él administraba. Fue la humildad y se dejan ver en la actitud de que portarse a los pies del Señor, aun cuando la gran multitud lo observaba. Él se olvidó de quién era y dijo: para también suplicar, porque es mi hija, la vida de mi hija que está en peligro. ¿Cuántas veces en un momento de aflicción nos olvidamos de qué dirían y buscamos la ayuda oportuna? Qué gran ejemplo hay que aquí para los que nos vemos asediados por el dolor. Continuamos leyendo. Dice: Jairo era un personaje de reconocida trayectoria en Capernaum. Es muy probable que la gente sabía quién era y de quién se trataba, lo que dejaría pasar hasta que Jesús, la experiencia o la expresión, perdón, le rogaba mucho, indica que la niña estaba muy grave. El padre de esa agonizante joven fue el primer creyente en Cristo en pedir que fueran impuestas las manos a su hija enferma. La expresión enfática del versículo 23, para que sea salva, y la palabra sotei, salva, se refiere a una restauración espiritual, mientras que Ceci señala al aspecto físico del milagro. Este angustiado padre pedía para su hija una obra completa de parte de Jesús. En el versículo 24 destaca la voluntad de Jesús de ir prestamente con Jairo, pero también señala que le seguía una gran multitud. Este hecho debe haber sido preocupante para Jairo, quien deseaba la atención total de Jesús. Fue así como empezó a darse el proceso de la prueba de la paciencia de corazón angustiado de este religioso, quien tuvo que someterse a la voluntad de su benefactor. Debemos reconocer que las tragedias y las dificultades que surgen en la vida juegan un papel importante en nuestro carácter y especialmente en nuestra búsqueda de Dios. Es fácil
imaginar a Jairo con su angustia y desesperación, tal vez haciendo gestos de manifestación y sin equidad, inquietud, perdón, su inquietud, de alguna manera, para no dejar que ese caso de la mujer sanada del flujo de siguiera prolongando la demora. Marcos 5:25 al 34. Para acabar de oscurecer su horizonte, y tal como lo hizo temiendo mientras Jesús aún hablaba con la mujer, un mensaje nefasto llegó a él. Decía que su querida hija acababa de morir. Una sombra de luto se reflejó en su rostro y hubo en el momento de desconsuelo y pérdida de esperanza. Pensó que quizá tenían razón los que decían: ¿para qué molestarse al maestro? A ese grado de decaimiento moral llega una persona cuando cree que ha perdido toda la probabilidad de resolver los problemas más urgentes. Pero Jesús luego oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y qué cosa más tremenda, Jesús diciéndole eso, y ahí le llega la demostración de la mujer del flujo de sangre, que nada más tocar de Jesús fue sana. En otras palabras, que lo que Jesús está pidiendo a nosotros un poquito nada más, que Él va a hacer el resto, va a hacer algo grande ahí. ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos habla a través de la palabra, testimonio de otras personas, escuchamos, pero seguimos el mismo nivel de creencia, el mismo nivel de fe, cuando en verdad tenemos que seguir creciendo hasta el punto que podamos ver la gloria de Dios en nosotros y ayudar a los demás a que la vean también en nuestras vidas? Continuamos leyendo. Dice: podemos asegurar sin temor a equivocarnos de que Jesús no ignoraba lo que estaba sucediendo en la casa de Jairo o de Jair. Fue intencional el haberse detenido a fin de que la situación llegara a nivel crítico para mostrar su poder. El Señor tomó todas las medidas recomendables para enfrentar esta situación. Lo primero que hizo fue despedir a la multitud y pedir a todos los que no lo siguieran. En otras palabras, que manténganse ahí, y tú, vénganse conmigo. Los únicos que escogió para que lo acompañaran, sirvieran de testimonio del milagro que iba a realizar, fueron Pedro, Jacobo y Juan, los mismos que estuvieron en la transfiguración también. En otras palabras, que estos tres, pues Dios le está enseñando, Cristo le está enseñando cosas más tremendas para aumentar su fe, porque sabían lo que iban a pasar más adelante, después que resucitara, que partiera para atrás para el cielo. Dice: la segunda acción decisiva que tomó Jesús al llegar a la casa de Jairo de Jair fue ordenar a que se calmaran, ya que así se encontró con el alboroto y la bulla de los que lloraban y lamentaban mucho. Muchos se privan de las bendiciones divinas porque hacen muy notarios sus infortunios, y a causa de su alboroto y de sus quejas no dan lugar a oír la voz de Dios en su angustia. La palabra de Jesús: la niña no está muerta sino duerme, se refería a que se trataba de un desmayo o simplemente un letargo, una coma, como dicen por ahí. Lo que daba a entender más bien era que ella dormía el sueño de la muerte, que muchos dicen que sí, que la muerte es un sueño. Por eso que hay personas que en el momento que están hasta durmiendo, se acuestan a dormir. Por eso es que es bueno siempre orar antes de dormir, porque uno primero pedirle perdón a nuestros pecados, que nos guarde y que nos permita ver otro día más de vida, porque no sabemos si vamos a despertar al otro día. Dios nos puede llamar ahí mismo, llevando el soplo de vida, el espíritu, y nuestra alma salir de nuestro cuerpo, y ahí quedamos. Y ya no tenemos acceso para seguir a la vida haciendo lo que estamos haciendo y ayudar a las personas que tenemos que ayudar. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos llevó en ese momento, y hay que orar por eso toda la noche.
Y si no se acuerda, pedir al Señor que lo recuerde a uno toda la noche, porque Él buenísimo es para recordar las cosas. Si entonces continuar leyendo, dice, fue necesario que Jesús tomara otras medidas de orden, las cuales se consideraban como técnicas pastorales en la administración. Pero primero Jesús consideró fue a echar fuera a todos. Era necesario desalojar el ambiente para encontrar la atención del milagro que se iba a realizar. La segunda medida fue tomar al padre de la niña, al padre y la madre de la niña, los padres mejor dicho. Nadie más que los padres tenían que hacer uso de una fe poderosa. Además de ese, era un padre especial, un líder del pueblo. Una tercera acción muy oportuna para los que se enfrentan a situaciones complicadas fue tomar a los que estaban con él, es decir, Pedro, Jacobo y Juan. A los ministros cristianos se les recomienda también acompañarse de personas de confianza al enfrentarse a casos serios en el ministerio. Finalmente Jesús entró donde estaba la niña y él el acercamiento al ser humano es la característica esencial de que Cristo y el Evangelio. Continuamos leyendo, dice que hay momentos en que se debe recurrir a la privacidad para llegar a la intimidad de las personas a quienes nos administramos. No siempre se debe actuar en público, especialmente cuando se trata de la familia, porque puede traer otras repercusiones y a la misma vez pues la comunión en la cual el espíritu de uno está con esas personas pues se puede perder también. ¿Por qué? Porque hay personas que están hasta endemoniadas metidas ahí y lo que hacen que interrumpen y hasta llaman la atención de aquellos que están ministrando también. Por eso es que hay que ser sabio al hacer las cosas, especialmente con la familia de uno. Continuamos leyendo, dice que la resurrección de la hija de Jairo no fue solamente un evento local e histórico en la ciudad de Capernaum. Este hecho tiene también connotación general y escatológica y tipifica la resurrección de todos los que sean levantados por la vida eterna a la venida del Señor. Dos observaciones debemos hacer en cuanto a la frase de que Jesús diría a la niña muerta. En primer lugar, le dio una orden como si hubiera estado viva y atenta a la voz. Niña, levántate. Sin embargo, aquel cuerpo no era más que un cadáver. En segundo lugar, hay que notar cómo los escritores conservaron la exclamación Talita Cumi en el lenguaje original que hablaba los judíos de ese entonces, el arameo, que en aquel tiempo pues no hablaban el hebreo porque tenían miedo que la gente pues los persiguiera y a la misma vez se cuidaban de los romanos y de los que ellos eran enemigos de Israel en aquel entonces. Por eso que el arameo era el lenguaje que se usaba en aquel entonces mucho más. El hebreo se vino a construir ya cuando Israel iba a ser nación. Imagínense tú, todos esos años duró el pueblo de Israel sin practicar el hebreo, que tuvieron que luchar bien duro estudiando para poder agregar esos vocablos para atrás de nuevo. Continuamos leyendo, dice que la voz vivificante de Jesús impartió nueva vida. Luego la niña se levantó y andaba. Ese acontecimiento era algo que jamás se había dado y los presentes se espantaron grandemente. La última orden del Señor de los padres que se les dice que den que comer nos da una idea del cuidado que Él tiene hacia el ser humano y su comprensión por sus necesidades, que habíamos hablado hace unos minutos atrás. Continuamos leyendo, dice, en el transcurso de la realización de este milagro hubo una serie de incidentes que sirvieron como una verdadera escuela para la fe en ese buen hombre. Se humilló y le pidió a Jesús que le resolviera el problema trágico de la familia. En el camino hacia la casa, Jesús se detuvo para hablar con la mujer
y sanó de enfermedad con la que tocar, sanó a la que tocó en su manto, ¿verdad? El flujo de sangre. Este incidente impremeditado, sirvió para probar la fe, la paciencia y la persistencia de este hombre que había ido a buscar el milagro por parte de Jesús. Esto es también un ejemplo de lo que debe hacer todo aquel que busca ayuda del Señor. Tiene que someterse totalmente a su voluntad divina. Cuando por fin llegaron a la casa de Jairo, el Señor actuó con autoridad para poner en orden y preparar el ambiente para la realización del primer milagro de la resurrección en el Nuevo Testamento. Amén. Cosa tremenda y una enseñanza muy bonita para todos aquellos, ¿verdad?, que buscan de la presencia de Dios constantemente y esperan en él un milagro. Hay que recordar que la palabra de Dios también dice que no hay nada imposible para Dios. ¿Por qué nos turbamos entonces? Debemos esperar en él para que el Señor actúe con nosotros y podamos ver su gloria. Ahora vamos a entrar a las preguntas de hoy, para así cerrar con broche de oro. Y dice la primera pregunta: ¿cómo se muestra la fe de la humildad de Jairo, de Jair? La respuesta dice: se dejan ver en la actitud a postrarse de los pies del Señor, aun cuando una gran multitud lo observaban. La pregunta número 2 dice: ¿qué le dijo Jesús a Jairo, a Jair, cuando éste recibió la noticia de que su hija había muerto? La respuesta dice: Jesús le dijo: no temas, cree solamente. La pregunta número 3 dice: ¿a quién escogió Jesús como sus acompañantes para que fueran testigos de lo que iba a suceder? La respuesta dice: Jesús escogió a Pedro, Jacobo y Juan para que le sirviesen de testigo del milagro. La pregunta número 4 dice: ¿qué tipifica la resurrección de Jairo? La respuesta dice: tipifica la resurrección de todos los que serán levantados en la segunda venida de Cristo. En la última pregunta, la 5, dice: ¿qué enseñanza práctica les dio Jesús a los padres de la muchacha resucitada? Y la respuesta dice: al ordenar que le dieran de comer, les dijo entonces que hay cosas que tienen que ser realizadas por Dios, pero otras deben ser hechas por los creyentes. En otras palabras, pues lo más difícil toca a Dios y lo otro pues nos toca a nosotros, ¿entiendes? Pero tenemos que hacer siempre algo por nuestro granito de arena. Eso así, no es mucho lo que Dios pide de nosotros, sino constancia en nuestra fe, que podamos depender de Él todo el tiempo y no importando las circunstancias, la situación que estemos, mantenernos firmes en nuestra fe, que Él va a hacer un milagro y cuando menos nos esperemos. Hasta aquí este video, esta clase. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Por favor, le encarezco de todo corazón en nombre de Yeshua que comparte este video, le dé like, se suscriba para que siga recibiendo más historia bíblica misteriosa. Ya nos veremos en unos cuantos días con otra nueva grabación que vamos a tener otros videos, y la semana que viene con el estudio número 17 de Escuela Dominical. Shalom para los que no me han visto. Nos veremos pronto. Dios me lo bendiga y que pasen muy bonito día. Bye.